iniciar con nuestro tiempo de meditación en la palabra. Amén. Y hoy quiero compartirles algo que se llama encuentros que no son casualidad. ¿Cuántos hijos de Dios e hijas de Dios hay aquí? Amén. Desde que nosotros venimos a Cristo Jesús y Cristo Jesús es nuestro Señor, en nuestra vida las cosas que pasan no pasan por accidente. ¿Cuántos saben eso? En nuestra vida no ocurren cosas por accidentes, sino por un propósito. Amén. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor, vamos a tener encuentros que no son casualidad, ¿sí? Y yo le voy a mostrar con alguna cita bíblica, con algunas citas de la Escritura, por qué se dan estos encuentros. Amén. ¿Qué es un encuentro? Encontrarse con alguien. Conocer, a veces, ¿verdad? Vas por la calle y te encuentras con alguien que a lo mejor hacía tiempo no veías, ¿sí? Y dices, qué milagro que te encontré. Y en nuestra vida cristiana, los encuentros que tenemos con el Señor no son casualidad. Tenemos encuentros con su palabra, tenemos encuentros con Él a través de la alabanza y la adoración. Tenemos encuentros con Dios a través de una persona que Dios envía. Pero en nuestra vida, todos los encuentros, en nuestra vida como cristianos, todos los encuentros que nosotros tengamos no son por casualidad. ¿No le ha pasado que a veces usted viene a la iglesia y dice, como que la palabra era para mí, ¿verdad? Como si el pastor tuviera una cámara y ahí estuviera viendo no, es que esos son los encuentros que uno tiene con Dios y que no son casualidad, sino que tienen un propósito. Amén. Y yo te quiero hablar de estos encuentros que cambian nuestra vida. Lo primero es que te quiero hablar de esos encuentros que nos ayudan para asumir responsabilidades. Amén. En Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 11, tenemos ahí cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Génesis 3 habla de la caída del hombre. Esos encuentros que el Señor nos permite tener son para asumir nuestras responsabilidades. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11, dice que Dios descendió al huerto y habló al hombre. ¿Y Adán qué hizo? Se escondió. ¿Por qué? Porque dice, es que yo sabía que estaba desnudo. Y Jehová Dios le preguntó y le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces dice que le dijo, la mujer que tú me diste me dio a comer, y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Amén. Entonces, Dios vino aquí para encontrarse con Adán a fin de que asumiera él las responsabilidades de sus actos. Muchas ocasiones te vas a encontrar con una palabra que probablemente no sea muy agradable a tus oídos, porque nos llevan a una confrontación con nuestros actos y responsabilizarnos. ¿Me explico? A veces sentimos que la palabra como que nos está golpeando, nos está ofendiendo, o como que el pastor trajera algo contra nosotros. No es así, sino que Dios permite que tengamos estos encuentros a través de su palabra, o Dios puede enviar a un profeta, a un pastor, a una persona para darte una palabra a fin de que tú y yo asumamos nuestras responsabilidades. Recuerda que lo que Dios desea es que tú y yo podamos crecer, es que tú y yo podamos caminar en obediencia, ¿sí?
Entonces, muchas veces Dios tendrá con nosotros estos encuentros. Dios va a ocupar un mensaje, Dios va a ocupar un sueño, Dios va a ocupar una persona y tendrás un encuentro para que tú y yo podamos asumir responsabilidades si es que acaso estamos haciendo algo que no es correcto para nuestro Señor y Dios. Porque recuerda que todos los que estamos aquí presentes somos hijos e hijas de Dios. Y la Escritura dice que Dios al que ama, corrige. Lo corrige con palabra, lo corrige con amor o de alguna otra manera. Yo en estos años de mi vida he notado que Dios, una de las maneras en la que nos corrige es por medio de su palabra. ¿Sí? Así que si en algún momento tienes este encuentro con la palabra que está confrontando tu corazón, que está confrontando tu vida, porque hay algo que hiciste y que no has asumido la responsabilidad de tus actos, sino que estás culpando a terceras personas de lo que tú voluntariamente hiciste, y la palabra del Señor te está hablando, es por tu bien, es para que tú crezcas. Amén. Cuando el Señor habla a través de su palabra, es para que nosotros avancemos. ¿Me explico? Yo no quiero que tú sufras pérdida cuando tienes un encuentro de estos con el Señor. Que alguien se sienta ofendido cuando la palabra está tocando alguna de esas áreas de su vida. Lo peor que puede hacer un cristiano es enojarse contra Dios y enojarse contra su palabra. Lo que Dios está haciendo al confrontarnos, al traer este encuentro, es para que asumamos responsabilidades. ¿Me explico? Porque Dios desea que ustedes y yo podamos crecer. Amén. Así que si en algún momento tú te encuentras con una palabra severa, porque está tocando esa área donde no te gusta que te toquen, y Dios lo está haciendo, es para que ustedes y yo asumamos nuestras responsabilidades. A lo mejor te habla como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como patrón, como empleado, como cristiano. ¿Me explico? Como lo que acabamos de hacer, decir, bueno, vamos a conservar, ya no hacer lo que estábamos haciendo. A lo mejor alguien dijo, y fui yo el que escondió eso. Y me voy a ir porque, no. Si esta confrontación vino, no es para humillarte, es para hacerte crecer. ¿Me explico? La palabra de Dios es para nuestro crecimiento. Así que Dios en algún momento va a enviarte quizás una palabra, quizás a una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tú te encuentres con esa persona y te hable de algo que tiene que ver con lo que estás haciendo y que no lo has estado haciendo bien, y que Dios te da esa palabra para que asumas tus responsabilidades. Si Dios no te amara, Dios no te corrigiera. ¿Me explico? Si a Dios no le importaras, Dios no se molestaría en enviar a alguien para mostrarte que estás mal. Tú eres importante para Dios. Dios quiere que tu hogar sea un buen hogar. Dios quiere que en tu trabajo estés bien. Entonces Dios, si tiene que tener un encuentro contigo para que tú y yo asumamos responsabilidad de lo que no estamos haciendo bien, Dios va a enviar una palabra, Dios enviará una persona, Dios te hablará a través de algún sueño, pero Dios nos habla. Amén. Mire lo que dice Salmo 145, versículo 14. Gloria al Señor. Salmo 145, versículo 14. Entonces tenemos encuentros que nos ayudan para asumir nuestras responsabilidades. Salmo 145, versículo 14. Y es probable que la próxima semana, si Dios me lo confirma, hable yo de este hermoso y maravilloso salmo que nos habla de la bondad de Dios. Salmo 145, 14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. O sea,
la forma en la que Dios permite que tengamos estos encuentros es que si hemos fallado, si hemos caído, es para que Él nos levante, para que Él nos sostenga. Amén. Así que cuando hay un encuentro con su palabra, que a veces como que nos está llegando, es para levantarnos si es que acaso nosotros hemos fallado. ¿Me explico? Entonces, dale gracias a Dios cuando alguien te habla con la verdad. ¿Me explico? Dale gracias a Dios cuando alguien en amor te dice la verdad, para que asumas tu responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, démosle gracias a Dios, ¿sí? Si alguien ha faltado a Dios y la palabra le confronta, no es para avergonzarlo, es para arrepentimiento a fin de que se salve. ¿Me explico? O sea, si alguien ha pecado haciendo algo y la palabra le confronta y la palabra le dice, lo que estás haciendo no está bien, debes de ser responsable con tus palabras, con tus reacciones, con tus decisiones, porque la paga del pecado es muerte. Y a ti te llega, pero la palabra no es para condenarte, la palabra es para que tú tengas tiempo de arrepentimiento y haya salvación para tu vida. Amén. La palabra no es para humillarte, la palabra es para salvarte. ¿Sí? Y la verdad trae libertad. ¿Sí? Dice, y la verdad os hará libres. Si vivimos en una mentira, eso no nos ayuda. ¿Sí? Hay personas que no quieren ver la realidad. Hay personas que se aferran a vivir en una mentira. No logran ver su condición real, y cuando alguien les dice, es que eso, lo que tú ves no es real, no es verdad, tienes que ver la realidad, no les gusta, pero hasta que vean las cosas tal como son, es como van a poder dar un paso hacia adelante. ¿Me explico? Dios nos habla muchas veces de manera personal para que asumamos nuestra responsabilidad. Amén. Y démosle gracias a Dios por esos encuentros que nos da con su palabra. Amén. Que nos da a través de una persona. A lo mejor Dios envía a algún hermano o hermana, quizás de otra congregación. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios todavía sigue levantando hombres y mujeres que les revela un mensaje porque ama a Dios a alguien? Recuerden que cuando David había pecado, había transcurrido más de un año y David no tenía paz. David no tenía paz. David en silencio sufría porque en un salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el tiempo. Hasta que llegó el profeta Natán. Y Natán le relató una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y uno pobre que solamente tenía una. Y el rico se adueñó de la ovejita de aquellos que la cuidaban como si fuera un hijo. Y David se enojó. Y David dijo, ¿quién es ese infeliz para que yo le dé cuello? Y Natán se voltea y le dice, eres tú. Cuando David escucha eso, cae quebrantado. Y Dios lo levantó, y Dios dice de David que David es un hombre conforme a su corazón. Su falta fue quitada, pero Dios envió a Natán para que él tuviera un encuentro y asumiera su responsabilidad. Solamente así David experimentó esa libertad. De la misma manera, cuando nosotros, Dios envía una palabra o alguien y nos confronta y nosotros atendemos el llamado de Dios, encontramos libertad en nuestro ser. Amén. Y démosle gracias a Dios por esos encuentros maravillosos. Amén. Pero también en nuestro caminar cristiano tendremos encuentros para confirmar nuestro llamado. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado aquí, nos ha dado una encomienda a todos? Todos tenemos una asignación. En nuestro caminar cristiano tendremos encuentros también para confirmar nuestro llamado. Amén. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 al 19, nos relata la escritura
lo que ocurrió con Saúl. 1 Samuel 9, versículo 15. Ya lo tiene. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Amén. Saúl había salido a buscar unas asnas que se le habían perdido a su padre. Sin embargo, el encuentro que Saúl tuvo con Samuel fue ocasionado por Dios para confirmar el ungimiento de Saúl. Amén. Y en el capítulo 10 de 1 Samuel, en el versículo 5, dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de ¿qué? Que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ese encuentro que tuvo Saúl fue para confirmar su llamado. Muchas veces Dios se va a encontrar contigo mientras hay una atmósfera de búsqueda, una atmósfera de adoración. A lo mejor tú vas a una iglesia que te invitaron a una actividad y ahí tengas un encuentro donde Dios va a confirmar tu llamado. Amén. Estoy hablando que en nuestra vida como cristianos vamos a tener diversos tipos de encuentros. Un encuentro que confirme tu llamado. Un encuentro que confirme tu asignación. Amén. Gloria a Dios por esos encuentros, porque a nosotros nos direccionan y nos dicen que tenemos un propósito. ¿Me explico? Entonces, muchas veces estos encuentros son necesarios en nuestra vida. Recuerde que el mensaje se llama: los encuentros con Dios no son casualidades. A lo mejor Dios te lleve a un lugar donde hay una atmósfera y te confirme tu llamado. Y tú ibas ahí a lo mejor porque te invitaron. No esperabas, como Saúl no esperaba que cuando fue a buscar las asnas fuera ungido como rey. A lo mejor hoy tú viniste y hoy Dios confirme un llamado que tiene para ti. Una asignación, una encomienda. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a ser un instrumento de bendición. Amén. Entonces, tendremos encuentros que confirmen nuestro llamado. Amén. Así, encuentros como nos ayudarán a asumir nuestras responsabilidades, pero también tendremos encuentros que confirmen nuestro llamado. ¿Cuántos desean servirle al Señor aquí en este lugar? Y a veces preguntamos, ¿y cómo le puedo servir yo al Señor? Hay muchas formas de servirle al Señor. Amén. No pienses que servirle al Señor es solamente el púlpito. Hay tantas áreas de servicio y tantas formas de servirle al Señor. Pero tú eres una persona con propósito, ¿sí? Y Dios quiere afirmar ese llamado en tu corazón. Amén. Pero también en nuestra vida tendremos también encuentros para confrontarnos para hacer lo correcto. ¿Encuentros para qué? Confrontarnos a hacer lo correcto. ¿Sí? Dios va a permitir que tengamos estos encuentros para que hagamos lo que es correcto. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, aparece en escena un hombre conocido como Elías,
Tisbita. No se tiene antecedentes de Elías. Sin embargo, Elías como que irrumpe en la historia del pueblo de Israel y él llega con el rey Acab. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Por cierto, les debo 2 videos todavía que no he podido subir y con este van a ser 3. A ver cuándo los terminamos de subir. Amén. Dice que el Primera de Reyes 17:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee, por favor? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Gracias, hermano. Dice que salió Elías a confrontar ¿a quién? A Acab. Ahora, Acab era rey de Israel, pero había emparentado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel influía mucho en la vida de Acab y lo empujaba y lo orillaba a hacer cosas que no eran correctas. ¿Sí? Jezabel era una mujer de peso en la vida del rey Acab. Cuando Dios lo lleva a Elías a confrontar, a encontrarse con Acab, fue no solamente para llamarle la atención al rey, sino a toda la nación de Israel. ¿Qué te quiero yo decir? Que en nuestra vida tendremos encuentros también para que hagamos lo que es correcto. Probablemente estamos relacionándonos con personas que no traen beneficio a nuestra vida. Y a lo mejor cuando tú estás leyendo la palabra y cuando Dios te está dando un mensaje o Dios envía a alguien y te dice: hey hermano, hey hermana, tenga cuidado con esa persona que usted se está acercando. Y usted dice: pero es tan buena persona, me trata tan bien. Sí, pero recuerda que Dios te ama y Dios quiere librarte de cosas y de personas que quieran perjudicarte. ¿Sí me explico? Entonces, Acab Dios le llevó a Elías. ¿Por qué? Porque Jezabel estaba haciendo una mala influencia para Acab. Entonces, en nuestra vida, usted y yo vamos a tener estos encuentros para que hagamos lo correcto. Si es que acaso no nos estamos dando cuenta que hay personas que están influyendo para mal en nuestra vida. Le voy a decir algo, aunque sea un poquito difícil de entender. No todos en la grey del Señor tienen un corazón correcto. Hay lobos disfrazados de ovejas. Hay gente que ha sido puesta para hacer tropezar a otros. ¿Sí? Y a veces nosotros, por la amistad de años o porque no creemos que tengan esa capacidad, no nos damos cuenta que están influyendo en nuestra vida y de pronto Dios a través de su palabra, a través de una persona, a través de alguien te dice: hey, ten cuidado con fulano, con fulana. A veces a lo mejor hasta en sueño Dios te habla. ¿Sí o no? Ahora, no es que yo quiera sembrarte duda. Quiero decirte que Dios te ama tanto que Él quiere lo mejor para tu vida y rodearte de las personas correctas. Y a lo mejor digas: pero es una amistad de hace años. Sí, pero si esa amistad solamente está influyendo para mal en tu vida y la palabra te está hablando y dices: como que la palabra te confronta y te pone como entre la espada y la pared, o obedezco a Dios o preservo mi amistad, o qué hago. Y entonces ahí como que somos confrontados y tenemos estos encuentros para saber qué es lo que debemos hacer. Amén. Entonces, en nuestro caminar con el Señor tendremos estos encuentros para poder hacer lo correcto. ¿Será que esa amistad que acaba de llegar a tu vida te está desviando de los caminos del Señor? ¿Será que esa persona que está cerca de ti, en vez de darte un buen consejo, te está dando un consejo incorrecto? Cuando Dios nos habla,
Dios habla porque desea que nosotros podamos conducirnos bien. Probablemente Dios quiere evitarte un dolor al entablar una amistad estrecha con esa persona que nada bueno tiene para ti. Y que a lo mejor tú no quieres soltar, tú no quieres dejar. Pero déjame decirte que Dios te va a dar el poder, la fortaleza, la sabiduría y las palabras correctas. Y te va a decir cómo tú tienes que irte alejando de esa persona. Regularmente los jóvenes cristianos, los adolescentes conocen a un jovencito mundano, ¿verdad? Y dicen, me lo voy a ganar para Cristo. Y aquel como quiere a la chiquilla o al chiquillo, va a la iglesia, ¿verdad? Y hace como que adora, pero dentro de él lo único que quiere es a la muchachita, al muchachito. Y se levanta ahí un varón de Dios en la iglesia, imagínate, ¿a quién agarro? A Renata. Y se levanta la hermana Olga en un éxtasis temblando. Y así dice el Señor, ese joven de tu escuela solamente quiere dañar tu corazón y dice el Señor que lo dejes. Y Renata dice, esa no es la voz de Dios. Y no le hace caso. Y dice, la hermana me ama y no quiere que... Y ocurre una situación inadecuada. ¿Por qué? Porque a veces no hacemos caso a la voz de Dios y decimos, ese es un pensamiento. A veces Dios te está librando de hacer tratos y negocios con una persona que solo te va a timar. ¿Me explico? Y recuerda que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y en tu vida tendrás encuentros para que hagas lo que es correcto. Amén. No me lo reveló ni carne ni sangre de nadie. Gloria al Señor. Amén. Acá fue confrontado por Elías. ¿Sí? Porque Jezabel influía para mal. Entonces en algún momento tendremos estos encuentros en nuestra vida. Encuentros para saber que debemos hacer lo que es correcto. Y a veces no salgas enojado así como que... Déjame decirte que Dios no te va a quitar nada sin devolverte 100 veces algo mejor. ¿Me explico? Dios te va a quitar lo que no es útil y lo que no es bueno para tu vida para darte lo que tú mereces como hijo y como hija. ¿Me explico? ¿Sí? Tú te mereces algo bien. ¿O no? ¿No nos merecemos algo bien? Sí. Y por esa razón el Señor tendrá estos encuentros con nosotros para que hagamos lo que es correcto. Amén. Así que si la palabra te confronta en algún momento que tienes que dejar una amistad, de ver a una persona, mantener tu distancia, incluso dentro de la familia, porque a veces la familia no está en el mismo nivel. A veces llegas a tu casa con tu familia y tu familia lo único que hace es tirarte y atacarte. Y tú los amas, pero hay un tiempo, a veces es necesario un tiempo. Para eso necesitamos la sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Porque puede que cuando tú llegues ahí, a esa casa, salgas lastimado en tu corazón. Y si Dios te dice, hey, espérate, aguántate 3 meses, no los visites, porque yo voy a hacer una obra en su corazón. Entonces tú vas a seguir buscando el rostro de Dios y dejar que Dios trate en su vida y trate en tu vida también. Amén. Entonces, estos encuentros en nuestra vida nos ayudan a crecer. Pero también en nuestra vida tendremos encuentros ¿con qué? Con nuestro pasado. ¿Tendremos encuentros con qué? Y a veces tenemos un pasado que es bien tremendo, ¿verdad? Pero a veces Dios permite que tengamos estos encuentros con nuestro pasado para saber qué tanto hemos avanzado.
¿Me explico? Por ejemplo, en Génesis capítulo 42, versículos 6 al 8, nos relata la historia de un hombre llamado José. Génesis 42, versículos 6 al 8, si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Encuentros con nuestro pasado. Ha venido. Amén. Gracias, hermano. Mire, la última vez que había visto José a sus hermanos, José tenía 17 años. Cuando José es puesto como gobernador de Egipto, tenía 30 años. 17 para 30, ¿cuántos años son? 13. Habían pasado ya los primeros 7 años, ¿verdad? O 5 años de abundancia y de 7. Entonces 13 más 7, 20. Y habían pasado ya 2 años más de que había empezado el hombre. Entonces tenía ya más de 22 años que había visto José a sus hermanos. Y cuando los vio, se le removió todos los recuerdos a José. Ahora, muchas veces nosotros decimos, ya superé tal cosa, ya superé aquello, el otro. ¿Sabes cuándo lo sabrás? Cuando tengas un encuentro con ese pasado. Y a veces Dios lo va a permitir para que tú sepas si verdaderamente has avanzado o no. Recuerda que los encuentros con Dios no son casualidad. A veces tú te vas a preguntar, ¿y por qué ahora, Señor? ¿Por qué después de 10 años vuelve a venir esto? Es porque Dios quiere que sepas que verdaderamente lo has soltado o no. Y Dios, recuerda que Dios no deja las cosas inconclusas. Y a veces nos vamos a encontrar con ese pasado turbio, con ese pasado feo, con esas decisiones que tomamos de manera incorrecta, con esa vergüenza. Pero recuerde que no es para que nosotros nos sintamos avergonzados, sino para crecer. ¿Me explico? Porque Dios no quiere que tú vivas a media. Dios quiere que tú vivas en plenitud. ¿Sí? Y si tu pasado te estorba para vivir en la plenitud, Dios te va a permitir tener un encuentro con tu pasado. Para que no crezcamos en un espejismo. ¿Me explico? Entonces Dios permitirá estos encuentros con una persona, con una situación, con algo que hiciste. Imagínate, hace 15 años pediste un préstamo, no lo pagaste y 15 años después viene jurídico y te dice, y dices, ¿por qué ahora? A veces pasa, ¿sí o no? O con una persona. Y dices, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque, imagínate, estás bien en tu matrimonio con tus hijos, y viene una persona del pasado y tú dices, Señor, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora que las cosas parecían ir bien? ¿Por qué ahora que parece? ¿Por qué, Señor? Bueno, porque el Señor lo está permitiendo para que tú sepas si verdaderamente ya tu corazón sanó. Él sabe cómo está tu corazón, pero Él no quiere que tú vivas engañado o engañada. Recuerda que Dios no deja las cosas inconclusas. Y si hay que cerrar ciclos, Dios va a permitir que tengas un encuentro con el pasado para que esos ciclos se cierran. Si tú debes de perdonar a alguien, Dios te lo va a poner en tu camino para
para que tú la puedas perdonar a esa persona o viceversa, esa persona te pueda perdonar a ti. Amén. Entonces, los encuentros en nuestra vida cristiana no son casualidad, tienen un propósito. El propósito es que nosotros vivamos completamente libres. Y si el pasado es un estorbo, Dios permitirá que nos encontremos con ese pasado para libertarnos. Amén. Porque Dios es bueno. Recuerda que Dios no lo hace para avergonzarte. Dios no lo hace para humillarte. Dios lo hace para tu crecimiento. ¿Sí? Esa es una verdad. Entonces, todos aquí tenemos un pasado. A veces un pasado, como dice ahí el refrán, ¿verdad? Tenemos cola que nos pisa y en algunos tenemos un colonón. Yo a veces digo, Señor, cuando yo veo entre una persona de esas que le hice daño y le dije, ay Señor, dame el valor. Porque puede venir. Y yo me voy a confrontar y yo necesito ver si verdaderamente lo que digo es real o es ficticio. Entonces recuerde que Dios no quiere que cimentemos sobre arena, sino sobre roca. Sobre algo sólido. ¿Sí? Entonces, si en algún momento Dios permitirá que se descubra ese pasado, no es para vergüenza, es para libertad, es para sanar, para restaurar, para perdonar, para confortar, para redarguir, ¿sí? A fin de que en ti haya libertad. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. 22 años habían pasado desde que José había visto a sus hermanos. Y la cosa estaba bien hasta ese día. Por ahí subí un mensaje hace meses atrás que se llama Cuando el pasado asoma su cabeza. Se los recomiendo que lo busquen. Pero realmente el pasado tiene un propósito. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante, iglesia. Pero también en nuestra vida tendremos encuentros que traigan sanidad. Encuentros que traigan ¿qué? Sanidad. Y el Evangelio trae sanidad integral. La sanidad integral es sanidad espiritual, sanidad del alma y sanidad física. ¿Sí? Entonces tendremos encuentros que sanen nuestro ser, nuestras emociones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 12, nos habla de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Lucas 5, 12, dice la Escritura lo siguiente. Y vamos a ir rápido, gloria al Señor. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó que un hombre ¿qué? Lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Mira este encuentro que tuvo con este leproso. Este hombre leproso no solamente su cuerpo fue sanado, sino también fue sanado sus emociones, su vida. Amén. Entonces, estos encuentros en nuestra vida son para sanar todas las áreas de nuestro ser. Dios no solamente quiere sanar tu cuerpo, Dios quiere sanar tus emociones, Dios quiere sanar tus sentimientos, Dios quiere sanar tu familia, Dios quiere sanar tus relaciones, Dios quiere sanar tu economía, y necesitamos tener un encuentro con el único que tiene el poder para sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida cristiana tendremos encuentros que traerán a nosotros sanidad. Una palabra puede traer sanidad a tu cuerpo. Una oración. ¿Me explico? Entonces, estos encuentros son necesarios. Este leproso fue y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le dijo, sí quiero. Y al instante
instante. Los que estudian en el instituto saben, ¿verdad?, cómo era la vida de un leproso. Un leproso vivía marginado, apartado de su familia. No lo podían visitar, no podían estar cerca de él. Si llegaba el día de su cumpleaños y le hacían una comida especial, tenían que ir al lugar donde estaban los leprosos, aislados. Y allá a lo lejos tenían que dejarle la comida y tocar la campanita y ellos apartarse a mucha distancia y de lejos observar a papá, a mamá, a hijo, al tío, al abuelo, a quien sea. Porque no podían estar cerca. Y cuando este leproso vino a Jesús, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Pero no solamente obtuvo la sanidad de su cuerpo, sino la restauración de su vida. Porque una vez que fue limpio, pudo regresar a casa, pudo abrazar a los suyos, pudo comer a la mesa con ellos, pudo salir. ¿Por qué? Porque recibió sanidad en todo su ser. Lo mismo es cuando el Señor sana, es para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él tiene. Dios quiere sanar tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Por qué a veces no disfrutamos de la familia? Porque estamos dañados en el corazón. ¿Por qué a veces no aceptamos que nos abracen? Porque hay un daño aquí en el corazón que necesita tener un encuentro de sanidad. Tú estás aquí para tener un encuentro con el Dios que sana todo. ¿Sí? Y son necesarios estos encuentros en nuestra vida. Conocí a un amigo, es amigo mío, un hermano en la fe. Y me decía: Gadiel, ¿tú crees que me ha costado trabajo abrazar a mis hijas? Le digo: ¿por qué? Es que con mi padre yo no me podía abrazar. No había eso de afecto. No porque no lo quisiera o él no me quisiera. Pero como fue un hombre alcohólico, no nos abrazábamos y a mí me ha costado. Pero cuando él empezó a encontrarse con Cristo y a tener estos encuentros de sanidad, su corazón fue siendo sanado. Y ahora él puede abrazar con toda libertad a sus hijas. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae sanidad. ¿Sí? Y ustedes y yo tenemos que tener estos encuentros que sanen nuestras emociones, que sanen nuestros pensamientos, que sanen nuestras relaciones. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de venir con un corazón dispuestos a encontrarnos con el que tiene poder para sanar todo nuestro ser. Amén. Porque la iglesia a veces parece un hospital, ¿verdad?, de enfermos. Pero un enfermo, si no se deja tratar, no podrá ser sanado. ¿Sabía usted que aún en la ciencia médica, si el paciente no quiere tratamiento, ni los doctores no lo pueden obligar al tratamiento? Si quiere irse del hospital, se puede ir. Está en su derecho. Pero se va enfermo. Y lo mismo es cuando venimos a la casa de Dios. Está el médico de médicos, el que sana. La pregunta es: ¿quieres tú ser sanado? ¿Sí? Porque hoy puedes irte sanado, restaurado, levantado, limpiado, transformado. O puedes irte con la enfermedad, no física, puede ser una enfermedad emocional, un trauma, algo del pasado. Sí. Tú tienes que aprender a decirle: si quieres, límpiame. Y verás cómo tu ser va a cambiar. Amén. Dios es tan bueno, amén. Sigamos avanzando. Hace años, escuché el testimonio, hace como unos 18 años o 20 años, escuché el testimonio de un hombre que fue a una congregación. Y a usted le va a parecer medio cómico, yo ya se lo había compartido en algunas otras ocasiones. Este hombre era un hombre muy duro, muy cerrado en su corazón. No le gustaba hablar con la gente, iba a la iglesia, pero trataba muy poco con las personas, se aislaba siempre.
Y en una ocasión un varón de Dios se acercó y le dijo, hermano, ¿y por qué usted es así? Y el hermano dijo, discúlpeme, no quiero contárselo, tengo mi derecho a guardarme porque soy así. Pero su esposa le dijo, es que mi esposo dice, hay algo que le marcó la vida. Él me dice sus familiares que no era así, pero en su niñez hubo algo que le marcó. ¿Y qué le marcó? Él esperaba con mucho deseo su cumpleaños de 10 años. Fue el cumpleaños que más él anhelaba. Pero cuando llegó su cumpleaños de 10 años, no tuvo fiesta, ni su padre se acordó, su madre le dio un mal día y eso lo marcó, lo amargó. Y él es así. Esa mañana, mientras se estaba llevando a cabo el servicio de adoración, hubo un mover poderoso del Espíritu Santo. Y este hombre cayó bajo el poder del Espíritu Santo y pasó un rato ahí y la gente que lo veía mientras los demás adoraban, veían que este hombre tenía una sonrisa. No se estaba carcajeando, sino nada más tenía una sonrisa. Quizás pasó como una hora y media, no lo querían ni levantar, estaban diciendo si respiraba o no, pero tenía la sonrisa. Cuando él abre sus ojos y lo sientan y le dicen, hermano, ¿qué le pasó? Pero su rostro brillaba. Tenía una sonrisa que no la habían visto antes. Y él de una manera tan espontánea, tan diferente, les dice, ni saben qué me pasó. No, pues si no nos cuentan, no vamos a saber. Dice, cuando el Espíritu de Dios me toca, yo caigo, dice. Y yo me vi en un lugar hermoso. Y yo vi globos y vi unos columpios. Y vi una mesa grande y vi una torta de pastel grande y vi como muchos niños. Y yo dije, ¿y dónde estoy, Señor? Cuando me vi, dice, yo me vi de 10 años. Y yo empecé a correr y a jugar y habían pelotas y todo. Y pasó un rato, dice. Yo estaba tan feliz. Cuando en eso viene un hombre de blanco que me abraza y me dice, yo soy tu padre. Yo te voy a dar la mejor fiesta de cumpleaños que tú hayas imaginado. Y dice que se sentó ese hombre de blanco a comer ese pastel con él. Y vinieron los niños, dice, yo estuve ahí contigo, pero de aquí en adelante, los años que yo te dé, tú los vas a aprender a disfrutar. Tienes que cerrar con eso. Y Dios sanó su corazón. Cuando ese hombre se levantó, fue un hombre diferente. Amados hermanos, Dios está para sanar todas las áreas de nuestra vida. La cuestión es que nos dejemos. Apocalipsis, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo no sé qué traumas, qué cosas tenga, pero Dios está aquí para traer sanidad a todo tu ser. Si vivimos amargados y enojados con la vida, es porque no hemos aprendido a abrir nuestro corazón. Debemos aprender a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, si quieres, sáname. Yo soy uno de ellos. Yo quiero ese encuentro que sane mi ser. Yo aún lidio todavía con muchas cosas. Y yo quiero ese encuentro que traiga sanidad a mi ser. Amén. Yo espero que estemos comprendiendo la palabra. Amén. Encuentros que no son casualidad. Encuentro con una palabra, con un canto que traerá sanidad a tu ser. ¿No te ha pasado que a veces escuchas un canto y tu corazón se quiebra? Y lo único que quieres hacer es llorar. No decir nada. Porque esos son los encuentros que traen sanidad. En el cuerpo, en el espíritu, en las emociones. Amén. Entonces los encuentros en nuestra vida no son casualidad. Sí. Me encanta ese canto que cantábamos hace un momento y que dice que no nos falta nada. ¿Cómo es esa parte?
Si te tengo, eso me quebranta a mí. Y sé que no me falta nada si lo tengo a Él. Realmente eso quiebra mi corazón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sé que el amor que me hace falta, Él me lo da. El consuelo, la paz, el gozo, la alegría, la esperanza, Él me lo da. Amén. Así que, gloria al Señor. Pero también tendremos encuentros que corrijan nuestro rumbo de vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Encuentros qué? Que corrijan nuestro rumbo o corrijan tu rumbo. Amén. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, Hechos 9, 1 al 6, nos dice la escritura de un hombre llamado Saulo de Tarso. Dice que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿verdad? Él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 9, 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto y necesitó este encuentro para cambiar su rumbo. Encuentro con Jesús. A veces nosotros, mis amados hermanos, estamos tan confiados que lo que estamos haciendo está bien, que necesitamos un encuentro con el Señor Jesús para que Él nos diga, no, está bien lo que tú estás haciendo, tienes que cambiar el rumbo. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 7 dice que nadie se apoye en su propia prudencia. Y a veces Dios va a encontrarse con nosotros para corregir nuestro rumbo. ¿Sí? Recuerde que Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto hasta que Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces en ese momento Saulo o Pablo cambió el rumbo de su vida. ¿Cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo es correcto? Cuando nos encontramos con aquel que verdaderamente conoce nuestra vida. ¿Sí? A veces yo puedo pensar que soy un buen esposo. Yo puedo pensar que soy un buen padre. Yo puedo pensar que soy un buen empleado. Yo puedo pensar que soy la mejor persona y que estoy haciendo lo correcto. Pero cuando el Señor se encuentra conmigo, Él me dice si verdaderamente estoy haciendo lo que es correcto y si voy por buen camino o no. Yo necesito estos encuentros en mi vida para no extraviarme, para no perderme. Amén. En algún momento Dios te va a encontrarse contigo, te va a dar una palabra, una persona para corregir tu rumbo, para que no estés apoyado en tu propia opinión. Pablo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal hasta que se encontró con Jesús. Él estaba defendiendo lo que él creía que era la verdad. A lo mejor tú estás defendiendo tu derecho, tu postura. Pero déjame decirte que el que sabe verdaderamente qué es lo que tú necesitas, se va a encontrar contigo para que te pueda decir si es verdad lo que tú haces, lo que yo hago, o necesitamos cambiar el rumbo. A veces nosotros tenemos conflictos con las otras personas porque esas personas no cambian. Pero Dios no quiere que esas personas cambien, Dios quiere que tú cambies.
Y estás empeñado que tiene que cambiar tu marido cuando la que tiene que cambiar eres tú. O estás empeñado a que tu mujer tiene que cambiar cuando el que tiene que cambiar eres tú. Pero estamos empeñados. Hasta que el Señor viene y dice, no seas cabezón. Eres tú el que tiene que cambiar, eres tú el que tiene que ser paciente, eres tú el que tienes que ser más abierto, eres tú el que tienes que ser más dócil. Y eso no es fácil. Y nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y son necesarios estos encuentros para que nos cambien el rumbo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nuestra vida estarán llenos de encuentros con Dios, pero no serán casualidad. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas un mensaje que te hace despertar, es porque Dios quiere llevarte a un crecimiento. ¿Sí? No es para que nos ofenda, no es para que nos humille, sino para corregirnos y para ayudarnos a crecer. Amén. Los encuentros no son un accidente, son un propósito. ¿Qué encuentro necesitas hoy en tu vida cristiana? ¿Qué encuentro necesitas hoy en tu vida cristiana? ¿Qué tipo de encuentro necesitamos? ¿Un encuentro de sanidad? ¿Un encuentro de asumir responsabilidades? ¿Un encuentro para cambiar nuestro rumbo? ¿Un encuentro con nuestro pasado? Porque Dios no quiere que estemos en el mismo nivel siempre. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Sí? Dios quiere llevarte a un crecimiento. Amén. Pero estos encuentros de sanidad, de llamado, esos encuentros necesitamos tenerlos todos los días. No una vez a la semana, no una vez al mes, sino todos los días. Amén. Isaías capítulo 26, versículo 9, dice el profeta, y con esto voy concluyendo. Isaías 26, 9, dice la Escritura: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré ¿qué? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero ahí dice, con mi alma te he deseado en la noche, y mientras mi espíritu dure, madrugaré a buscarte. Tú necesitas tener un encuentro todos los días con el Señor. ¿Sí? Todos los días. ¿Qué encuentro necesitas hoy con el Señor? ¿Te encontraste con tu pasado y eso está afectando tu presente? ¿Necesitas la fortaleza para soltar ese pasado? ¿Necesitas un encuentro de sanidad, sea física, emocional, espiritual? ¿Necesitas un encuentro para que Dios te dé la fortaleza y asumir tus responsabilidades y tener el valor de enfrentar las responsabilidades? ¿Qué tipo de encuentro necesitamos? Todos los días necesitamos ser transformados. Todos los días. Hay un canto muy antiguo que escribió el hermano, me parece Marcos Witt, que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y habla de una transformación continua. Un cristiano deja de crecer cuando se conforma, cuando se estanca. Pero un cristiano que desea tener un encuentro todos los días con Dios, su vida irá de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para finalizar este mensaje el día de hoy, los encuentros en nuestra vida no son casualidad. Si en algún momento la palabra confrontó tu corazón,
No hagas como muchas personas que se cierran. No, Dios permitió que fueras confrontado por su palabra para tu bienestar. Sí. Alguno me va a decir, ay, el pastor se está amarrando el dedo antes de... No, pero yo también he sido confrontado en muchas ocasiones por esta bendita palabra. Sí, me ha ayudado, no sé si ha avanzado mucho o poco, eso solo lo juzga Dios y las personas que están cerca de mí. Pero Él a través de su palabra me ha confrontado. A través de otras personas me ha confrontado. Los resultados de mi vida me confrontan. Y tengo estos encuentros que me han ayudado. Me he encontrado con mi pasado también. Y solamente Dios me ha ayudado a salir adelante. Amén. Entonces, el camino del creyente está lleno de encuentros. Pero todos necesitamos encontrarnos con el Dios verdadero. Amén. Un encuentro con el Dios que cambia nuestras vidas. Amén. Así que yo le voy a invitar que se ponga de pie esta mañana. Y estamos en la presencia del Todopoderoso. Yo no sé qué encuentro tú necesites. Un encuentro de sanidad, un encuentro de restauración, de que cambiar el rumbo. Pero Dios está aquí. Haz como ese leproso, dile, si quieres, puedes limpiarme. Gracias a Dios.